Hola, bienvenido. Soy el doctor Alejandro Prat, docente de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico número 4, que es ubicristalino. El término de uveitis no se refiere solo a un proceso inflamatorio limitado al tracto uveal, sino a todo proceso inflamatorio intraocular mediado por el sistema inmunológico. En cuanto a la anatomía de la uvea, tenemos que la uvea se divide en una uvea anterior, intermedia y posterior. La uvea anterior consta del iris y procesos ciliares, que recuerden que el iris es una membrana circular contráctil que actúa como un diafragma que divide el segmento anterior en cámara anterior y cámara posterior y tiene un orificio central, la pupila. Presenta dos caras, una anterior o estromal y una cara posterior y los procesos ciliares. La intermedia, que es el cuerpo ciliar, procesos ciliares y retina periférica. El cuerpo ciliar es una estructura especializada del tracto uveal, cuyas funciones son la secreción del ácido hialurónico del humor acuoso, la acomodación, influyen también en la salida del humor acuoso y constituyen la barrera hematoacuosa, también interviene en la formación del humor acuoso. Su cara interna se divide a la uvea en dos regiones, la par plicata, que comprende los procesos ciliares, y la par plana, que es el sitio de abordaje quirúrgico, y la coroides, que es la capa posterior, que va de la hora serrata al nervio óptico, que tiene una coloración amarronada, y es muy vascularizada y nutre las capas más externas. Entonces, aquí es para ver, de acuerdo a su ubicación en la anatomía del globo ocular, un esquema. Tenemos la uveitis anterior, la intermedia y las posteriores. Entonces, como dijimos, esa es la clasificación anatómica. La etiopatogénica la podemos decir que son granulomatosas y no granulomatosas, y de acuerdo a su evolución, agudas, subagudas y crónicas. Recuerden que las anteriores son las de mayor frecuencia y son las idiopáticas también más frecuentes. Y las posteriores de las infecciosas son las más frecuentes. La uveitis anterior, o iridociclitis o iritis, es una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad uveal. Las etiologías pueden ser muy variadas, de ser asociadas a enfermedades sistémicas, autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, infecciosas por bacterias, por la tuberculosis, por el herpes zóster, por la toxoplasmosis, sífilis y el VIH. Idiopáticas son más o menos un 25% de las causas del total, y algunas están asociadas al HLA 27. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico? Los pacientes vienen con dolor, fotofobia, ojo rojo, visión borrosa, pueden ver halos alrededor de las luces, y los signos que encontramos son la congestión ciliar, el fenómeno de Tyndall, precipitados queráticos que pueden ser finos o gruesos en grasa de carnero, y el paciente puede tener miosis y también verse hipopión, que es el depósito de leucocitos y o fibrina en cámara anterior, que puede ser estéril o infecciosos. Los granulomas iridianos, como dijimos, también se pueden ver, y la presión generalmente está disminuida, salvo en las herpéticas, que puede estar aumentada. Las complicaciones son las sinequias anteriores y posteriores, la seclusión pupilar, la oclusión pupilar, el glaucoma secundario y las cataratas. Como vemos aquí, vemos un sector con seclusión pupilar y sinequias anteriores y videocristalinianas, y luego de dilatar la pupila, aquí se ven mejores las sinequias, luego de la midriasis, como algunas rompieron y deja la cicatriz pigmentaria en la cara anterior del cristalino. El iris bombé, que es el causal de el glaucoma secundario. La catarata secundaria,
donde se observan también las sinequias y da una pupila llamada de trébol. Y el tratamiento es corticoides tópicos cada 2 horas, midriáticos para evitar y romper las sinequias que se pueden haber formado. Y en el caso que encontremos hipopium, podemos dar prednisona o prednisolona subconjuntival, y de acuerdo a la causa también, si es sistémica, podemos también dar tratamiento sistémico de corticoides o inmunosupresores. Recuerden también que dijimos las intermedias, que pueden ser parplanitis, antes de pasar a las posteriores, que pueden dar una vitreitis con copos de nieve. Y ya las posteriores, que son procesos inflamatorios o infecciosos que afectan al complejo coreo-retinal, y las etiologías también son la toxoplasmosis, la tuberculosis, herpes zóster, sífilis, VIH y la toxocariasis. Y las enfermedades asociadas pueden ser frecuente la sarcoidosis y también idiopáticas de las cuales no podemos saber la causa. ¿Cómo se presentan las uveitis posteriores? Los síntomas son la disminución de la agudeza visual, mioidesopsias, que son las moscas volantes, y el dolor, que es ocasional. Los signos más frecuentes son el fenómeno tinga vitrio, lesiones a nivel del fondo de ojo como corioretinitis, focos cicatrizales, también puede haber alguna alteración de los vasos, vasculitis, y el diagnóstico lo vamos a hacer por el cuadro clínico, por una biomicroscopía, mediante una ecografía, mediante una tomografía con focal de retina, o mediante una angiofluoresceínografía o retinofluoresceínografía. Sistémico, le vamos a pedir todos los análisis complementarios al paciente, de la enfermedad que podamos sospechar, y a veces si no sospechamos nada, pedir todos los estudios de rutina. También podemos pedir una placa de tórax y otros estudios de acuerdo a lo que pasamos sospechando. El tratamiento son los corticoides locales y sistémicos, midriáticos, y de acuerdo a la etiología sistémica también, como dijimos, el tratamiento que podemos dar. En cuanto al otro tema, que es la pupila, y dentro de la pupila vamos a hablar de las leucocorias, que es la pupila blanca, y la leucocoria se puede presentar en el recién nacido, en el niño y en el adulto. En el recién nacido podemos encontrar las cataratas congénitas, que pueden ser o bilaterales, que cuando son sobre todo unilaterales son en urgencia, ya que lo que tenemos que hacer es diagnosticarlas rápidamente, a veces los padres o el médico pediatra, o ahora también mediante el fondo de ojo obligatorio a los recién nacidos, el oftalmólogo puede diagnosticarlo. Esto se tiene que resolver rápido el problema para evitar que se produzca una ambliopía, y así el chico después puede desarrollar su sistema visual. También podemos tener una persistencia de vitrio primario hiperplásico, la fibroplasia retrolental, sobre todo en el periodo cicatrizal de la retinopatía del prematuro, que se ven los prematuros expuestos a gran concentración de oxígeno, y el retinoblastoma, que es un tumor maligno que se ve en niños de 2 a 5 años, con suerte de menor frecuencia, pero de mayor gravedad. Puede llevar a la muerte por las metástasis. Y lo que podemos ver un poco más en los chicos más avanzados son las cataratas congénitas. En el adulto, la leucocoria es la catarata, que las cataratas pueden ser seniles, traumáticas, metabólicas, y también el desprendimiento de retina, que vemos en la imagen posterior o en su estadio final, cuando se forma un embudo, que podemos ver la retina por detrás del cristalino y ver una imagen blanca. La catarata, recuerden que es la opacificación del cristalino, que es la lente natural del ojo, que es biconvexa, es avascular, sin inervación, que tiene un poder dióptrico entre 15 y 20 dioptrías, y que los síntomas que presenta el paciente son encandilamiento,
disminución de la visión, que puede ser también una visión borrosa y de la agudeza visual, y la podemos clasificar de acuerdo a donde se encuentre la opacidad en cataratas nucleares, cataratas corticales y cataratas subcapsulares posteriores. La senil, que pueden ser cataratas nucleares, cataratas corticales, y el tratamiento es quirúrgico. Hay tres tipos de cirugía para poder hacer. Una es lo que se llama la cirugía intracapsular, en la cual se saca el cristalino entero o un toto, que se hace una apertura de la cámara anterior de unos 180 grados y se saca el cristalino mediante una crioextractor o una ventosa. Esta es la cirugía que se empezó a hacer primariamente hace muchos años, cuando todavía no existían los lentes intraoculares, y la anestesia que se hacía era general y el paciente debía de permanecer muchos días internados, incluso a veces con los dos ojos tapados, y bueno, hoy se deja para algunos casos especiales en que no se puede hacer otro tipo de cirugía. Después la cirugía vino, como toda la modernidad, ya se empezó a hacer con una inyección de anestésica paravulvar o perivulvar, de lidocaína y bupivacaína, que se hace una inyección en el párpado inferior, entre el ojo y la órbita, y eso da una anestesia y una aquinesia, es decir, no hay movimiento, y el gran advenimiento fueron los lentes intraoculares, porque antes la faquia se corregía con anteojos muy gruesos, hoy con las nuevas técnicas, ya con los lentes intraoculares, casi el paciente no va a depender de anteojos. Entonces la otra técnica es la intracapsular, que ya el ojo se abre unos 12 milímetros, se hace una capsulotomía anterior, se abre la cápsula anterior, que se hace con un aparatito que se llama citótomo, se pone una sustancia viscoelástica que protege la cara interna de la córnea, que es el endotelio. Una vez que tenemos eso abierto, por contrapresión se saca el núcleo y nos va a quedar lo que se llama el saco capsular, que vamos a ver la apertura de la cápsula anterior que hicimos y la cápsula posterior del cristalino. Y en ese lugar, que se llama el VAC, se va a colocar la lente intraocular. Para la extracapsular se pueden colocar lo que se llaman las lentes rígidas, que son de PMMA, y luego uno termina la cirugía mediante suturas, antibióticos, y generalmente se ocluye el ojo y al otro día se controla el paciente. Después está la técnica que se está utilizando hasta ahora moderna, que es lo que se llama facoemulsificación, en la cual empleamos un aparato que es el facoemulsificador y que tiene una pieza de mano de ultrasonido que lo que hace es emulsificar el cristalino y absorberlo y también reponer el líquido necesario para que la cámara anterior no se nos aplaste. También se usan las sustancias viscoelásticas. La incisión en este caso puede ir de 3 milímetros a 2 milímetros, de acuerdo al cirujano y los equipos, y generalmente se hace con anestesia tópica, con propalacaína y lidocaína, y también los pasos es hacer una capsulotomía anterior, pero en este caso se llama circular y continua, que hace que sea más resistente y no se desgarre hacia el ecuador del cristalino, y también una vez que se emulsifica el cristalino, que se puede dividir en 4 porciones, o eso se llama divide y conquistarás, o a través de otra técnica que se llama chop, que se corta también el cristalino de acuerdo a su dureza, después se pone lo que se llama una bomba de infusión-aspiración, se terminan de comer todos los restos capsulares que tienen, y aquí la lente son de acrílico, y lo que se hacen es colocar un inyector por esa incisión pequeña y se abren dentro del ojo, con lo cual a veces, de acuerdo a cómo está la herida, si quedó bien sellado el ojo, solamente se hace una infiltración de la herida, o también podemos colocar un punto de nylon 10-0. Eso en cuanto a la cirugía de catarata, y vamos al otro tema, que es la endoftalmitis.
que es una inflamación grave de las estructuras intraoculares, generalmente infecciosa, pone en riesgo la función y la estructura del ojo y hasta el ojo como órgano, porque a veces hay que eviscerarlo. Y este es el cuadro florido en el que vemos un hipopio total, la córnea opaca, la inyección de la conjuntiva, el edema palpebral y la secreción externa de la conjuntivitis que también se forma. Pueden ser exógenas, que son generalmente las postquirúrgicas, por suerte la presentación es poca. Pueden ser hiperagudas, que no es bueno cuando esto ocurre, y generalmente el germen más común es la pseudomonas. Las agudas, que son los estafilococos, que ya nos dan un poco más de tiempo, pero también es, cuanto más temprana aparece la infección, más virulento el germen y peor es, que ya están producidas por el estafilococo, las pseudoagudas por el estafilococo epidermidis, que generalmente es el que tiene el paciente en la piel, y las tardías, que son por el Propionibacterium agnes, que esa nos da más tiempo para actuar. Después, dentro de las postraumáticas, lo que más encontramos son distintos tipos de bacilos, y las postqueratoplastias, que es en los trasplantes de córnea, que pueden ser a partir de un absceso corneal, bacteriano, linfótico o parasitario, o de un punto que se infecta, y las endógenas, que se ven en los pacientes inmunocomprometidos o pacientes que han estado internados con menoclisis y que después de un tiempo de esta aparecen las infecciones micóticas, que generalmente es la cándida la más frecuente, o a partir de abscesos hepáticos o pulmonares, o pacientes que tienen recambio de válvulas o valvulopatías que largan los gérmenes y hacen la colonización en el ojo. El cuadro clínico, los síntomas son, por supuesto, disminución de la agudeza visual, gran dolor, edema bilpalpebral, inyección mixta importante, hay turbidez en la cámara anterior, podemos ver hipopión, como dijimos, que es la acumulación de pus en la cámara anterior, y también podemos encontrar membranas pupilares o retropupilares, edema epitelial y estromal en la córnea, disminución del reflejo rojo y la inflamación del vitrio, que es la vitreitis. Estos son casos distintos en la evolución de la endostamitis o los cuadros que podemos encontrarnos. Y los exámenes complementarios que hacemos es ecografía para ver si el vitrio está tomado o no por pus, si hay un engrosamiento coroideo, si hay un desprendimiento de retina, y lo que hacemos es tomar muestras de la conjuntiva, de los párpados, de la córnea, del humor acuoso y del vitrio, para mandarlo a analizar y saber a qué germen nos estamos enfrentando. Y lo que se hacen en este caso son también para hacer el diagnóstico diferencial de las endostamitis estériles, plásticas o asépticas, que se llaman TAS, que a veces dan un cuadro semejante, pero el paciente no tiene dolor generalmente, ni el ojo tan congestionado, ni edema palpebral. El tratamiento son las inyecciones intravítreas. El primer tratamiento que se hace es empírico, con antibióticos como la vancomicina, ceftazidima, y si el paciente se le da unas horas, y también a veces se dan colibrios reforzados, antibióticos a más dosis que se preparan, y si no evoluciona bien y vemos que sigue bajando la agudeza visual, que ya no se ve la mano frente de su ojo, se llega a hacer la vitrectomía, que consiste en comer todo ese vitrio con pus y también colocarle antibióticos. Después tenemos el lipema, que es en la sangre en la cámara anterior, que generalmente se debe a traumatismos. Lo podemos clasificar de un grado 1 a un black ball. Esos grados se van dividiendo de acuerdo a la cantidad que esté ocupando la sangre en la cámara anterior. El tratamiento es reposo, dar midriáticos, decirle al paciente que duerma con 2 almohadas por esos 45 grados, que trate de no hacer esfuerzos,
y que no se refriegue los ojos. Las complicaciones son el resangrado, hipertensión ocular, que es lo que nos puede dar un glaucoma secundario, y ese aumento de la presión cuando está la sangre, la impregnación corneal, que es decir, que la sangre va a impregnarse en la cara posterior de la córnea y en la córnea, con lo cual después tarda mucho tiempo en poderse solucionar el inconveniente. Y a veces cuando ya se forma lo que se llama el black ball, que es un coágulo organizado en la cámara anterior, debemos recurrir a una cirugía que a veces se transforma como si fuese una cirugía de catarata, porque está tan organizado, tan duro, que debemos sacarlo así. Y acá en un caso clínico, un paciente de 35 años que consulta por dolor a los movimientos oculares, disminución de la agudeza visual, ojo rojo y antecedentes tiene artritis reumatoidea y tratamiento con hidroxicloroquina y meprednisona, y a la biomicroscopía presenta Tyndall, unas sinequias. Bueno, piensen en qué caso puede ser, cuál sería el diagnóstico probable, cuáles serían los tratamientos iniciales que le dan y cuáles las complicaciones más frecuentes. Siempre recuerden que la artritis reumatoidea afecta tanto al ojo como a las articulaciones. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya